Sean bienvenidos al Museo Nacional David Joaquín Guzmán. Este museo nació en el año de 1883. Su función principal es la de servir a la población salvadoreña y educarla por medio de su historia. Este museo, como su función lo indica, necesita educar a la población salvadoreña acerca de su historia. Estamos aquí en la sala introductoria. En esta sala estudiaremos la relación que existe entre el ambiente natural y la vida del hombre. En este mapa pueden observar que lo más prominente son sus montañas. Van a ver varias cadenas montañosas que cruzan el territorio salvadoreño. Los volcanes, exactamente, los volcanes tienen una función catastrófica con la población salvadoreña, pero no solo catastrófica, también beneficia mucho a la población. Por ejemplo, la ceniza que han arrojado los volcanes durante siglos ha beneficiado a las poblaciones que han existido. La ceniza volcánica enriquece los suelos y eso es necesario para la agricultura. Así, en este territorio, durante unos 5.000 años, la agricultura ha sido extensiva y productiva. Así podemos registrar actualmente unos 800 sitios arqueológicos en todo El Salvador. Eso quiere decir que las poblaciones indígenas en el territorio nacional han expandido mucho por toda esta tierra, gracias a la productividad de las mismas. Así también durante los periodos de la conquista española, los españoles dieron cuenta de que la riqueza de estas tierras era su gente para trabajar y la riqueza de la tierra para producir. Así es como en este territorio la población ha ido desarrollándose durante siglos y ahora actualmente nos beneficiamos de la producción agrícola. Ya nuestro país es conocido como un país agrícola. Fundamentalmente vivimos de la producción del café, el maíz y otras especies naturales. El doctor David Joaquín Guzmán es uno de los fundadores del museo, junto con el señor Teodoro Moreno, exalcalde de la ciudad de Santa Ana. El doctor David Joaquín Guzmán relativamente fue una persona excepcional en su época, ya que sabía de muchas ciencias. Así, por ejemplo, tenemos obra de él como La Flora Útil de El Salvador, así también La Oración a la Bandera y otro tipo de libros que él produjo. El Museo Nacional, como antes lo decía, fue fundado por él, debido a sus inquietudes que traía de Francia. Este museo actualmente pertenece a la Dirección del Patrimonio Cultural, quien es una institución científica que se encarga de ordenar y clasificar todos los materiales de nuestra historia patria. Ahora nos encontramos en la sala conceptual. En esta sala revisaremos un poco lo que ustedes ven en sus aulas escolares, como por ejemplo el poblamiento de América. Existen fundamentalmente 3 teorías que actualmente se reconocen. La primera, que es la que ustedes habrán oído mencionar mucho, que es la del estrecho de Bering. Esa fue producto de la cuarta glaciación que existió en el globo terráqueo, es decir, los hielos cubrieron buena parte de la Tierra, incluso las zonas que hoy conocemos como tropicales. Eso hizo que las aguas de los mares se recogieran y dejaran un pequeño canal de tierra entre la Siberia y Alaska. Eso permitió que poblaciones asiáticas cruzaran por ese estrecho, por ese canal y poblaran América. La segunda teoría habla de las corrientes marítimas que existen en el Océano Atlántico, fundamentalmente entre la Micronesia y las costas de Sudamérica. Estas corrientes marítimas pudieron haber jalado accidentalmente a algunos pescadores de esos sitios de la Micronesia y pudieron haber llegado a las costas del Perú. La última teoría habla siempre también de las corrientes marítimas, solo que hoy las corrientes marítimas venidas de la Antártida
posiblemente también arrastró a algunos pescadores que fueron a dar a lo que hoy conocemos como Tierra de Fuego. Del hombre primitivo en El Salvador conocemos algunas cavernas que sirvieron de habitación a la población de esos períodos, aproximadamente hace unos 3000 años antes de Cristo, aunque se tienen algunas dudas. Por ejemplo, en el departamento de Morazán, en la jurisdicción de Corinto, se encuentran las cavernas del Espíritu Santo. En estas cavernas, el doctor Wolfgang Haberland encontró ciertos vestigios del hombre primitivo en El Salvador. Así podemos ver algunas piedras que posiblemente sirvieron para poder macerar algunas especies que recolectaban para su alimentación. Así también encontramos todos esos fragmentos de piedra que son parte de la industria lítica, es decir, parte de su industria hecha de la piedra, con la cual hacían cuchillos, navajas y otro tipo de instrumentos que les servían para poder enfrentarse a la vida. También en estas cavernas encontramos las primeras expresiones artísticas, lo que conocemos como pinturas rupestres. Podríamos ver, por ejemplo, el negativo de las manos, pintado sobre las paredes de esta caverna. El hombre primitivo en El Salvador se alimentaba, como decía antes, de las especies naturales y faunas de la época. Vestigios de esa fauna podemos ver en distintas partes del país que se han encontrado, como en la barranca del Sisimico o en las cuevas que anteriormente explicaba. Véanla, por ejemplo, esa fauna de finales del Pleistoceno, animales gigantescos con los cuales el hombre tenía que luchar para su sobrevivencia. Con lo único que contaba era con su inteligencia, ya que la especie humana es la especie más débil existente en todo el árbol zoológico del mundo. De los restos de la fauna del Pleistoceno que el hombre salvadoreño se alimentaba hace unos 5000 años, encontramos, por ejemplo, unos pequeños molares de un mastodonte. Estos fueron encontrados en el departamento de Usulután. Así también podemos encontrar parte de las herramientas de piedra que usaba ese hombre para poder cazar a estas gigantescas bestias. También un resto de la rótula de un mastodonte. Y finalmente, el fragmento de un colmillo de mastodonte que fue encontrado en los alrededores de la caverna del Espíritu Santo. Continuamos nuestro recorrido en la sala conceptual. En esta sala, como antes lo decía, seguimos revisando algunos conceptos que nos servirán para poder entender el resto de las exhibiciones del Museo Nacional. Estamos viendo en este momento la estratigrafía, que es un método de datación de los materiales que las civilizaciones del pasado han ido dejando durante el tiempo. ¿En qué consiste la estratigrafía? Como la palabra lo indica, estratigrafía es la descripción de los estratos geológicos que conforman el suelo, es decir, el suelo que actualmente pisamos no es el suelo que pisaron los hombres hace 5000 años. Los arqueólogos que ocupan este método geológico, así como otros especialistas en antropología, estudian los estratos que están más profundos, que son los de formación más antigua. Podemos ver en los primeros estratos que no se encuentran ningunos materiales humanos. Eso quiere decir que las poblaciones en ese sitio no existieron. Posteriormente llegaron poblaciones e hicieron ciudades y produjeron todo un tipo de industria. Y así sucesivamente, durante distintos siglos, han ido los hombres poblando la tierra, y en este caso El Salvador, hasta llegar a lo que actualmente hoy pisamos y donde construimos hoy nuestras casas. Así es como, por ejemplo, la tierra se vuelve un libro abierto, en donde cada estrato es como la página de un libro de cuentos, en donde nos relata la historia
del hombre en El Salvador. El hombre en El Salvador durante siglos se ha relacionado con otras culturas. En El Salvador encontramos algunos sitios arqueológicos muy conocidos, como es Quelepa, Cihuatán, Carasucia, Tazumal y San Andrés. Pero estas culturas no se desarrollaron solas, sino que durante distintas épocas fueron teniendo relaciones comerciales y culturales con el resto de culturas en el resto de América. Por ejemplo, México y todas las culturas que en ellas se establecieron han tenido una gran relación e influencias culturales en las culturas indígenas del territorio salvadoreño. Así también las culturas del sur, desde Perú hasta Costa Rica, han tenido influencias muy positivas en las culturas indígenas del país. Podemos ver entonces que la comunicación en aquella época estaba muy bien establecida, ya que las culturas podían relacionarse con mucha mayor libertad e influenciarse culturalmente, es decir, hacer intercambios de todos sus avances y técnicas existentes. También existieron culturas muy guerreras que subyugaron a otras. A la llegada de los españoles, ellos encontraron distintas culturas que se asentaban en las distintas regiones que componen el actual territorio de El Salvador. Desde el occidente del país podemos leer por las crónicas dejadas por los españoles que existieron culturas como los Pocomames, al norte de El Salvador los Chortis, en buena parte del occidente y el centro de El Salvador los Pipiles, luego los Lencas y en pequeñas regiones en el oriente del país las culturas zulúas. Cada una de estas civilizaciones poseía su idioma y sus patrones culturales precisos. Esas demarcaciones que se han hecho son imaginarias a partir de la investigación arqueológica que se ha hecho. Aún falta mucho por investigar, pero como podemos observar, El Salvador estaba tan poblado como hoy lo está. Prueba de esa densidad demográfica en El Salvador antiguo podemos hallarla por los distintos sitios arqueológicos que se han registrado en El Salvador. Un aproximado de 800, desde el río Paz hasta Morazán y desde el Golfo de Fonseca hasta Metapán. Todas estas poblaciones, como antes lo decía, desarrollaron sus propios patrones culturales. También podemos encontrar vestigios en la actualidad de esas culturas. Por eso vamos a hallar que las personas que viven en la zona oriental de nuestro territorio tienen ciertas palabras que son producto de los idiomas lencas y ulúas. Así también en el centro de El Salvador palabras como huiste, huacal, etcétera, son parte del vocabulario que recibimos del idioma náhuatl que hablaban los pipiles. Así, en el occidente, en el extremo occidente de El Salvador, palabras también del Pocomames y Chortis. Entonces ello prueba que las poblaciones indígenas también dieron su buen aporte a lo que hoy es la cultura salvadoreña. El Museo Nacional lo hemos recorrido hasta el momento en su sala introductoria y su sala conceptual, pero el museo es algo más que dos salas, exhibe mucho más. Para ello, nuestro compañero Saúl Rivera, que pertenece a la sección educativa, nos hablará del resto de las salas del museo. Gracias, Ricardo. A continuación tenemos las siguientes salas, que va a ser sala de arqueología, con la cual vamos a hablar sobre algunos objetos, utensilios que maneja para poder hablar sobre lo que es el arte indígena. Luego seguimos con la sala de historia, con la cual vamos a hablar parte de lo que es la época colonial, parte de lo que es la independencia, revolución industrial, y por último terminaríamos con la sala etnográfica, con la cual vamos a hablar sobre el folclore salvadoreño, en especial desarrollado en nuestro país.
Pero el Museo Nacional, para seguir recorriéndolo y estudiando todo ese bagaje de la cultura salvadoreña, necesitaremos nuevos programas para así poder explicarles cómo la Dirección del Patrimonio Cultural ha organizado estas exhibiciones y mantiene a esta institución científica única en su género en El Salvador. Sean bienvenidos de nuevo al Museo Nacional David Joaquín Guzmán. Como se recordarán, el Museo Nacional también tiene otras salas de exhibición y en este momento vamos a hacer un recorrido por las salas arqueológicas. Las salas arqueológicas han sido montadas bajo un criterio de exhibición, el cual es producto de la investigación que han hecho arqueólogos salvadoreños y extranjeros sobre la historia indígena de El Salvador. Esta sala, que es la mayor del Museo Nacional, cuenta con 3 subsalas, los cuales representan estadios de la historia indígena. El primer período es el preclásico y esa es la primera sala que vamos a ver en este momento. Luego veremos la sala clásica y la posclásica. Dichas 3 salas cuentan de manera resumida con los materiales de las civilizaciones del pasado, la historia de estos pueblos, y así podremos ver tanto su desarrollo económico, social y político. La sala preclásica, como parte del período primero de la historia indígena, nos habla de lo siguiente. Los pueblos indígenas empezaron a desarrollar una agricultura incipiente, es decir, una agricultura que solo servía para la subsistencia, ya que las técnicas comenzaban a desarrollarlas. Así es como empiezan también a confeccionar materiales hechos de barro, que en principio pueden observarse un tanto la tosquedad y la sencillez con que han sido hechos, pero recordemos que este periodo empieza a conformarse la sociedad indígena. Así también descubren una milagrosa planta que hoy conocemos como maíz. Esa planta va a ser el fundamento económico de estas grandes civilizaciones. Así, las civilizaciones indígenas de El Salvador también descubren ese cultivo prodigioso. Así lo dice el Popol Vuh, los hombres fueron hechos de maíz. Así también nos ilustran las primeras piedras de moler. Ahí podemos tener evidencia primera de el uso del maíz. En este momento empiezan a confeccionarse las primeras piedras de moler que sirven para hacer las primeras tortillas. Y ya recordarán ustedes, amigos televidentes, que las tortillas son el fundamento de nuestra dieta alimenticia a diario. Entonces, en este primer periodo, que remonta a unos 1500 años antes de Cristo, empieza una gran civilización que no está conformada de una sola cultura, sino de varias, cada una con su idioma y su forma de ver las cosas. Uno de los cultos más antiguos de la religiosidad indígena es el culto a las figurías. Este culto está en relación con la fertilidad. El hombre indígena tenía una relación muy íntima con la tierra, pero no una relación de hombre y trabajo, sino una relación de madre a hijo. Es decir, para el hombre indígena, como parte de un pueblo agrícola que vive fundamentalmente de los cultivos, la tierra era su madre, pues ella lo sustentaba, sobre ella construía. Así es como la figura femenina se vuelve parte de ese culto a la madre tierra. Y así podemos ver distintas figurillas como expresión plástica de esa idea.
Parte del arte indígena en el periodo preclásico fue la confección de cerámica. Así podremos observar la definición, por ejemplo, de muchos animales. En el arte indígena, hecho de barro, el hombre pudo expresar lo que veía de la naturaleza de aquella época. Así podemos observar esta cerámica zoomorfa, es decir, con forma de animales, en la cual podemos ver una expresión de alta belleza plástica. También esta cerámica es evidencia del comercio entablado con otras culturas del Istmo Centroamericano y México, es decir, las comunicaciones en este periodo preclásico fueron muy amplias. Además, la cultura preclásica en El Salvador produjo muchos materiales que hoy son una alta constatación de la vida de aquellos pueblos. Observando el arte indígena del periodo preclásico, podemos ver una técnica muy particular de este territorio que hoy conocemos como El Salvador. Esta técnica ha sido llamada por los especialistas negativo usuluteco o batik usuluteco. ¿En qué consistía esta técnica? Cuando la cerámica estaba en crudo, el ceramista organizaba un diseño y iba poniendo, aparte del diseño, cubriéndolo con cera. Luego de que había conformado un diseño cubierto con la cerámica era metida al horno, y así es como lo que estaba cubierto por la cera daba otra coloración, lo que posteriormente se observa con una gran belleza de diseños. Esta técnica, que hoy nos parece muy sencilla, fue difundida y la mayor concentración de esta cerámica se encuentra en Usulután. A ello debe su nombre. Esta cerámica se expandió en comercio a casi todo el Istmo Centroamericano y parte de Sudamérica. Esta cerámica es de hacer notar que no fue confeccionado con torno, ya que el torno fue traído por los españoles, sino que esta cerámica fue modelada tan solo con las manos o ocupando moldes como por ejemplo el morro o otras piezas de madera. Así es como podemos observar aquella habilidad de esas manos indígenas confeccionando cerámica de una gran belleza y perfección. Siempre en la sala preclásica podemos observar un dato muy importante, que es el culto a los muertos. En aquella época, las culturas indígenas, al igual que hoy, rendían un culto a sus santos difuntos, a sus seres queridos, solo que en el mundo indígena la concepción de la muerte era muy distinta. Aquí podemos observar un hombre que posiblemente cuando murió tenía 30 años. Este fue encontrado cerca de las riberas del río Lempa. Aproximadamente estas osamentas tienen unos 2000 años y estas nos dan evidencia del culto a que antes me refería. Aquí pueden observar dos vasijas que han sido puestas sobre el abdomen de lo que fue el cadáver. Estas vasijas tenían un objetivo, era el de llevar comida, joyas y otros preparativos para ese gran viaje que iba a hacer al otro mundo, pues esa era la concepción. En el mundo indígena no se creía en un infierno ni en un cielo, simplemente se iba a otro mundo, y para ese largo viaje en la oscuridad se tenía que ir preparado. Así es entonces como el culto a los muertos da también prueba del valor humano que tenían de su propia gente. Y así tenemos esta rica evidencia que hoy puede ser objeto de ciertas respuestas un tanto negativas de los pueblos indígenas actuales, ya que ellos dicen que sus antepasados están siendo expuestos como cualquier cosa. Pero de esto no se trata en ninguna manera. El Museo Nacional simplemente tiene como objetivo exhibir estas piezas con razones o con motivos de estudio. A finales de este periodo formativo,
las sociedades indígenas tenían ya muy bien edificadas técnicas agrícolas, una economía fundamentada, una organización político-religiosa muy cimentada, y todo eso fue gestando la producción de una cultura cada vez más pulida. Prueba de eso están los sellos prehispánicos. Con los sellos prehispánicos podemos tener varias evidencias materiales. Primero, se descubre la escritura, se descubren los tintes y se confecciona papel. El papel era hecho de un árbol que hoy conocemos como amate. De ello hacían grandes folios que posteriormente los especialistas le han llamado códices. Así podemos ver cómo los sellos hechos de barro podían tener un sinfín de utilidades, pero sus utilidades nunca sobresaltaban la concepción religiosa. Así podemos observar, por ejemplo, unos sellos circulares que servían no solo para adornar, sino para decir algo sobre las telas, las faldas, los cotones de los indígenas. Así podemos ver ese diseño como un pequeño lazo, como dos hilos entrelazados. Esa es una concepción filosófica indígena representando el movimiento de dos cosas que van en distintos lados, pero van conformando una unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos veían como, por ejemplo, había una noche y había día, así hay una mujer y hay un hombre, que son distintos pero necesarios para que nazca un hijo. De esa manera podían ver en la naturaleza todas esas cosas que son contrarias pero que van conformando el mundo. Así es, entonces, como por medio de los sellos prehispánicos podemos hablar de las ideas de los hombres de hace unos 1000 años o más. Así es como podemos ver la utilidad de poder investigar todos esos materiales que hoy son parte de nuestra herencia cultural. El Museo Nacional, hasta ese momento, lo hemos recorrido en su sala preclásica. Casi hemos hecho en un aproximado de unos cuantos minutos un recorrido por 1000 años.